Los personajes y hechos retratados en estos videos son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales, es pura coincidencia. Muchas de las historias que cuento en este canal son puramente ficción. Para concluir, sigan el canal, den me gusta, compartan y comenten. También se aceptan donaciones por PayPal u otros medios que se anuncian debajo de los videos. Una brisa fresca con aroma verde me despeinó. Venía desde la parte más frondosa del bosque. Creí sentir unos gemidos distantes, pero me di cuenta de que era el crujir de las ramas de algunos robles viejos. Quizás caerían bajo el embate de algún temporal y provocarían un caos efímero en una zona donde ningún ser humano hubiera pisado jamás. Recordé aquella vieja diatriba sobre si un árbol al caer en un bosque solitario hacía ruido. George Berkeley, el filósofo empirista, sacó el tema en el siglo XIX sobre el ser y el ser percibido. Mi padre siempre decía que los filósofos eran tontos con mucho tiempo por delante y una copiosa asignación de una universidad para pensar tonterías. Pero volviendo a Berkeley, él aseguraba que no hacía ruido porque, para que sucediera ese evento, debía existir un observador en las cercanías. Para que se produjera un ruido se necesitaban tres factores: un acontecimiento que lo originara, un medio que lo transmitiera y una entidad capaz de escuchar. El ruido es el que el cerebro interpreta por intermedio del oído y por lo tanto, si no hay un humano con oídos, no hay ruido. Por eso un acontecimiento que no sea observado por nadie tampoco tendrá efecto en ningún acontecimiento futuro. A efectos prácticos, es como si nunca hubiera pasado. Solo la observación de un acontecimiento hará que éste exista. Mi padre se habría burlado de mí por estos pensamientos, o al ver la botella de tequila casi vacía diría: el alcohol de graduación alta provoca en las personas el regreso a sus orígenes simiescos. Por eso él bebía champán, chardonnay y muy pocas veces se llevaba al pico un vaso de espirituosa. Suspiré y terminé lo que quedaba de la botella. Esperaría unos minutos e iría por otra. Seguiría bebiendo lo mismo para no cortar, como se le llamaba en la tierra distante en la que viviera hasta hacía unos días y la que se me difuminaba cada día más. Esta casa, este bosque negro y sus alrededores se me estaban haciendo tan comunes que dudaba si alguna vez había partido o me había despertado recién de un sueño deprimente que no quería recordar. Esto es un fragmento de mi novela que la estoy reescribiendo, la empecé de cero. Voy por unas 12.000 palabras. Va a tener alrededor de 50, 60.000 palabras, o sea, el tamaño de una novela. Y quería leerles un fragmento que está por la página 22 más o menos, de una hoja 4. Ni siquiera está corregido esto. Así que como lo vieron, lo escribí en piloto automático. Porque una de las cosas que les quería enseñar a los nuevos escritores o a los aspirantes y a los escritores que de repente tienen un bloqueo o están en una situación en la cual, digo, obviamente absorben información como yo la sigo absorbiendo de cada escritor nuevo que leo, es que no hay que estar en el lugar para describir el lugar. Y no hay que ser un científico para escribir ciencia ficción. Les cuento una anécdota. Hace unos años, por el 90 y algo, principio de los 90 creo, me invitan desde Argentina a la Consur 1, la primera convención del Cono Sur de ciencia ficción, fantasía y horror. En ese momento voy como representante de Uruguay. Habían invitado creo también a Federici, pero a mí me habían invitado como representante porque yo tenía vínculos con el CACIF, que era el Círculo de Ciencia Ficción Argentina. Horacio Moreno, que era el que organiza la convención, fue el que me invita. Cuando yo estaba ahí, tuve varias cosas interesantes. Primero conocí a Bioy Casares, tipazo. Segundo conocí a la esposa de Westergel, una muy buena señora, muy bien, muy humilde. Bueno, su marido era Westergel, vieron que ahora sale la serie en Netflix, que no le tengo mucha fe por las imágenes que vi. Aparte por ese cartel que dice hecho en la Argentina. Y no es que esté mal que lo hagan en la Argentina, sino que suena a un dulce de leche o un choripán, no sé, o una yerba. ¿Hecho en la Argentina una obra de arte? No, niet, así no. Bueno, la cuestión es que en esa convención pasaron muchas cosas. Una de ellas fue que un periodista me paró y me dijo, o sea, a mí y a otros más,
y nos dijo que cómo nosotros escribíamos ciencia ficción si no éramos científicos, porque les preguntó a todos y ninguno de nosotros éramos científicos. Y yo le dije que lo que me estaba preguntando era estupidez. Yo era muy duro en ese momento. Por ejemplo, discutí con uno de que Borges a mí en ese momento me pareció un escritor de mierda. Y en este momento no, yo maduré, yo tenía 24, 25 años, entonces yo era un tipo siempre fui muy radical, vieron que lo sigo siendo, no he perdido eso y no lo voy a perder, me voy a morir siendo un radical. Por eso digo que progresismo y progres son dos cosas diferentes. Yo soy un tipo progresista porque he avanzado siempre y porque he estudiado siempre y porque para mí el avance y la evolución son indefectibles e inherentes a cualquier civilización que no aspire a extinguirse. Y el no progresismo es extinción, es decadencia. Una de las cosas que yo le dije a este tipo es que nosotros podemos escribir ciencia ficción porque vivimos en un entorno de ciencia. Nosotros vivimos en una civilización donde en nuestro entorno existe la tecnología. Estamos habitando en una sociedad tecnológica. O sea, vos no, para cocinar no vas y prendés un fueguito en los árboles, vas y prendés una cocina o un microondas, usás televisores, usás, como por ejemplo estoy usando ahora la computadora, tanto para escribir como tengo ahí el documento de Word, como para hacer este video. Entonces, si vos vivís en un entorno tecnológico, obviamente estás capacitado para proyectar ese entorno tecnológico con situaciones humanas. Y el tipo más o menos entendió. Dentro de todo, yo lo que le dije era que había diferentes variantes en la ciencia ficción, como por ejemplo la ficción especulativa, etc. Y en ese momento yo estaba escribiendo Cyberpunk y tenía algunos conocimientos informáticos que ahora son mucho más avanzados. Ojo, no soy ni programador ni analista, pero sí soy un técnico en hardware desde hace 20 años. O sea, armo PCs de alta gama, ahora no porque estoy con el tema de licencia médica por la espalda, pero armé muchísimos PC de alta gama para juegos donde estudiaba cada elemento de hardware para que interactuara de la mejor forma posible y que no hubiera un gasto excesivo en el cliente. O sea, las empresas de este país, va un tipo y dice, quiero una máquina para jugar al Call of Duty y le vende una máquina de $3.000. Yo por $1.500 le armaba una máquina que se movía mejor el Call of Duty que en esa de $3.000. Porque no le ponía así a lo mongocho todo lo más caro, no. Le ponía el mejor potencial. Aparte, cuando eran clientes que me decían, no, mira, quiero que me dure 10 años, bueno, le decía, mira, si es para juego no te va a durar 10 años. Igual dentro de todo, uno no puede estar haciendo una proyección a nivel de pitonizo. Pero bueno, volviendo al tema. Cuando yo escribí El Bosque Negro originalmente, yo ya había estado en Francia. Y había ido de París en tren, o sea, yo cuando me invitan a la convención, o sea, cuando gano el concurso, bla, 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 y me invitan a la convención de Utopiales en Nantes, me iban a enviar pasajes de avión de Montevideo, Buenos Aires y París. En ese momento no había un directo, creo que ahora sí, pero la verdad que no sé porque no viajé más en avión. Y después allá me iban a dar pasajes para viajar en avión de París a Nantes. Pero yo no quise, le pedí si los pasajes podían ser en TGV, o sea, en tren. Porque quería ver la campiña. Y la verdad que la vi. La campiña era campo, 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 un pueblito con una torre, un castillito y un cementerio. Y así era todo. Pero bueno, me di el lujo de poder ver la campiña francesa. Y obviamente me empapé en algunas cosas. Me invitaron a un par de fiestas que no quiero divulgar aquí, que eran bastante una de vampiros. Con eso, capaz que algún día les cuento, capaz. Pero fue media rara. Y vampiros, digo, gente que se cree vampiros, o sea, no eran vampiros de verdad. Y después me invitaron a otras cosas más. Bueno, una vieron las fotos que teníamos todos los días una fiesta en un apartamento y vivíamos de pedo en pedo. La cuestión es que cuando estoy en Francia me empapo un poco de la campiña, pero eso no implica que yo hubiera vivido en Francia.
Pero ¿qué hace uno para desarrollar una historia en Francia o una historia en cualquier parte del mundo que ni siquiera haya visitado? Investigar. La ventaja que tenemos nosotros ahora es que tenemos prácticamente una gran parte de las cosas en Internet. Al menos lo elemental, no lo más profundo. Lo más profundo siempre va a estar en los libros. En la época que yo hacía investigación, como por ejemplo hice un artículo sobre el Dorado, la mítica ciudad del Dorado, tuve que investigar en libros en la Biblioteca Nacional que eran incunables y te los daban solo para leerlos en una sala determinada, tenías que entregar la cédula. Bueno, siempre tenés que entregar la cédula, pero era una sala determinada y tenías que tener mucho cuidado con esos libros que estaban escritos en español antiguo, ese que está mezclado con portugués en algunos casos, parece un portugués. Eh, y de ahí tomé muchas notas y yo me pasaba metido en la biblioteca, pero perdía horas, días, semanas. Ahora, esa investigación la hago en días, pero la hago a nivel más complejo, más profundo, porque a su vez también consigo libros digitales para poder leer libros que ya son de dominio público, etcétera. Por ejemplo, para investigar en esta novela, por eso le leí el fragmento, que esos fragmentos no tiene nada que ver con lo importante. Si vamos a lo importante, les voy a leer un fragmento que arrancaba antes con esto. Antes el libro arrancaba de una manera que era muy mecánica. O sea, por eso yo lo terminé, porque la idea me pareció que era muy original. Se me ocurrió una idea muy original con el tema de los dioses antiguos, del pueblo celta y de las guerras de la OTAN. Aunque no lo crean, junté todas esas cosas en este libro, que ya lo terminé, pero lo dejé ahí un costado porque no me gusta. No me gustó, el personaje era un policía, iba a investigar un caso de una desaparición de 3 chicas adolescentes, después se terminaba encontrando con toda una trama re compleja, pero el personaje estaba como un poquito despegado del entorno y yo quería que el personaje estuviera más pegado al entorno, ¿entienden? Entonces cambié la cosa. Ahora el personaje es un muchacho de 29, 30 años, no me acuerdo bien, o sea, no me acuerdo de lo que escribo. Pues yo escribo en trance. Después cuando corrijo, esto todavía no tiene corrección, porque no lo he terminado. Ya le digo, van 12.639 palabras y va a tener que tener entre 50 y 60.000 palabras para ser una novela. Ojo, si considero que va a quedar mejor como novela corta, las historias se escriben solas y los personajes actúan solos. Nosotros, los escritores, le damos el lugar, el entorno, se lo describimos, le damos la personalidad, le damos la historia a los personajes, su padre, madre, qué hacen, qué les pasó, y después de eso, esos personajes cobran vida y hacen lo que se les canta de forro a la pelota. Miren, por ejemplo, así había empezado esta novela y ya no empieza así. Esto es un fragmento de lo que él que está escribiendo porque está tratando de escribir un libro y el loco le va para el culo como escritor, pero le va muy bien en lo demás. Miren, el pueblo celta, más exactamente el grupo de pueblos que dominaba la mayor parte del oeste y centro de Europa durante el primer milenio antes de Cristo y que transmitió su idioma, costumbres y creencias a las otras culturas de la zona, tenía una religión bastante particular que incluía sacrificios humanos y la adoración de dioses guerreros de muy mal carácter. Entre los que reconocieron un patrón cultural en esta gente estaban los antiguos griegos y romanos. Los últimos intentaron pacificarlos sin mucho éxito. El territorio de los celtas se extendía desde el este hasta el norte de Europa. Su nombre genérico aparece en documentos romanos como Galatae o Celtae. Este último derivado de Keltoi, la denominación que les dieron Heródoto y otros escritores griegos. Los celtas hablaban una lengua indoeuropea, algo que no voy a definirles aquí por razones de que esto se transformaría en un libro de historia, en una crónica personal, de la misma familia que la de sus vecinos itálicos, helénicos y germanos. Los topónimos celtas, topónimo viene a ser un nombre propio de un lugar, junto con los nombres de las tribus, las personas y dioses, dejaron estimar a los arqueólogos e historiadores que esta raza cubre un extenso territorio europeo desde España hasta el Mar del Norte y desde las Islas Británicas hasta el Bajo Danubio. Bueno,
Ahí, y después de esto sigue, dice, dejé mis apuntes sobre el escritorio. Eso fue lo único que pude escribir de un intento de relato fantasía oscura para una revista española. Solamente un pequeño boceto con mis conocimientos de la historia europea que no tenían absolutamente nada de creatividad y mucho menos de ficción. Había comenzado así el relato, pero ¿hacia dónde debía dirigirse? No tenía idea. Esto es un reflejo de lo que me pasó a mí cuando empecé a escribirlo. O sea, el protagonista le está pasando el mismo problema que tuve yo cuando empecé a escribir esta novela y la terminé primero como un relato, después la reescribí como una novela, pero con el mismo personaje, y después la empecé ahora, hace unos meses de vuelta, y esta es la primera vez que a mí me satisface tanto el personaje como la situación. Me gusta. O sea, la otra no me gustaba. Me parecía que la idea estaba genial, pero estaba mal ejecutada. Entonces, ¿vieron cuando ustedes dicen, yo tengo un libro, ya me terminó una novela y la quiero... No, no la publiquen, loco. Léela 80 veces. Dejala que pase un año. Lee muchos libros. No vayas siquiera a publicar tu mierda de primera, sí, porque es una mierda, va a ser una mierda. Por ejemplo, esta novela, tengo 60 años y la empecé a escribir a los 40 y pico, creo. Mucho más atrás de lo que les dije, como relato arrancó. Después siguió como novela corta, donde aparece la parte esa que vieron arrancando con el tema de los celtas. Pero para eso tuve que investigar mucho tiempo, estuve investigando porque para resumir toda la historia en 30 renglones, uno tiene que leer muchísimo. Y tiene que escribir y tiene que corregir y corregir y corregir. Porque la versión original sí tuvo un montón de correcciones y nunca me satisfizo. Pero esta versión sí me está satisfaciendo. Por eso, esto es una lección que les estoy dando a los que aspiran a ser escritores de que no se pueden quedar con la primera copia de nada. Y su primera obra, deséchenla. Deséchenla, déjenla ahí como una muestra de todo lo que no se debe hacer. Miren cómo empieza ahora el Bosque Negro. ¿Vieron cómo les conté que empezaba el Bosque Negro antes? Con un chorizo explicando lo que eran los celtas. Una especie de resultado de mi investigación de meses, de la que aparece un fragmento en la novela. O sea, otra de las cosas que tiene que hacer un escritor, o hace un escritor serio. De repente se lee 10 libros, 300, 400 páginas cada una, para escribir una página de su propia obra. Toda esa lectura lo empapa de una forma en lo que uno está escribiendo para que uno lo pueda vivir y transmitir. Porque lo importante es vivir las cosas. Yo no viví toda mi vida en Francia. Yo no tuve una casa en Francia. Tampoco mi padre se vino de Francia como el personaje y murió en Montevideo y yo después me fui a Francia siendo un millonario por una cuestión no accidental, sino porque obviamente era parte de lo que era mi familia, no, para nada. Pero eso quiere decir que yo no puedo escribir sobre este tipo de cosas, no, todo lo contrario. Es un tema de imaginación e investigación. Imaginación, investigación y también un poco sentido común. Miren, así arranca el Bosque Negro. ¿Se acuerdan de cómo empezaba? Los celtas, bla, bla. Bueno, viajar a un pueblo francés conduciendo un jeep y escuchando Harvest Moon de Neil Young con un equipo de sonido decente no le ocurre a cualquiera, o al menos no es habitual que le suceda a una persona como yo. Ojo, todo esto está sin corregir. Fue escrito y está crudo. Pero déjenme narrarle cómo algo tan curioso me sucedió a mí, un hombre cuya vida, hasta el momento, carecía de aventuras, emociones fuertes, o transcurría por la tortuosa ruta de la mediocridad que culmina siempre en fracaso. Otra de las cosas que había hecho era escribir en tercera persona. Eso me despegaba un poco del personaje que era un policía. Pero al escribirlo en primera persona, yo les estoy narrando a ustedes mis impresiones. Entonces yo paso a ser el personaje entre comillas. Y por eso le puedo ir agregando algunas cosas de mi vida personal. Mi padre llegó a Montevideo desde Francia después de una pelea bastante dramática con mi abuelo paterno. Esto nunca pasó, vamos a empezar por ahí. En mi vida personal. Todo surgió por la muerte de mi abuela, hecho por el que mi padre siempre culpó a mi abuelo, y a pesar de los intentos del anciano por retomar el diálogo, mi padre jamás le dio oportunidad. Mi abuelo era arqueólogo y antropólogo, lo mismo que mi abuela, y los dos hacía varios años que iban tras el rastro de un antiguo culto que adoraba a un dios pagano. Nada nuevo bajo el sol, como se podrán imaginar. Mi padre me trajo con él y cuando cumplí 25 años, tuvo la mala idea de morirse y dejarme prácticamente en la ruina.
Mi padre no era un hombre muy previsor y vivíamos cómodamente, pero sin holgura. Él siempre decía cosas como: ¿para qué ahorrar dinero si en cualquier momento la parca nos puede llevar? Tenía razón. La parca se lo llevó y al menos pudo darse sus buenos festines y viajar por la región. Para eso compré un todoterreno que lo llevaba de aquí para allá junto con su exiguo equipaje. Yo vivía solo con mi novia en el tercer piso de un apartamento del centro de la ciudad. Cada 5 o 6 meses sonaba el timbre y podía ver a mi padre junto a su jeep haciéndome señas de que bajara para ir al restaurante. No voy a dejar mucho en la vida, hijo, pero al menos podrás tener este jeep que me ha llevado por caminos y lugares que nunca podrías imaginar y jamás me dejó a pie. Cuando falleció, un alguacil se llevó su jeep con todo lo que había dentro. Mi padre, como buen bohemio, a veces no pagaba sus deudas y por eso solamente pude retener de él un par de fotografías y un cuchillo de monte excepcionalmente afilado que hiciera él mismo. Y digo excepcionalmente porque cortaba cualquier cosa que estuviera bajo su filo, incluso piedras y hojas de cuchillo de menor calidad. Esta técnica me la enseñó tu abuela Sandrine. Ella era experta en trabajar metales con las artes de un pueblo olvidado. Así lo llamaba ella, el pueblo olvidado. Ni idea a qué se refería. Tu abuela era una persona muy pragmática, así que cuando decía eso no estaba bromeando o fabulando. A la semana de enterrar a mi padre, mi novia dejó mis pocas pertenencias en la puerta del apartamento. Sobre ellas había una escueta e impersonal nota impresa en una hoja A4 que decía: lo siento, conocí a alguien más. Lo nuestro no funcionaba desde hacía tiempo. Yo tenía 29 años y muy pocas posesiones consistentes en una treintena de libros a lo Maricondo, una mochila grande, el cuchillo de mi padre y 2 mudas de ropa. Estamos perfilando el personaje. El personaje ahora me agrada. Me parece que tiene más química o más carisma, conmigo al menos, y más carisma quizás con los demás, que el otro policía distante y frío. Y me gusta la gente un poquito fracasada que tiene una buena situación de golpe y tienen que encarar eso y enfrentarse a un misterio o algo terrible o una cosa oscura y siniestra y de cómo reacciona, principalmente cuando no viene de una familia acomodada. No me gustan los personajes de familias acomodadas porque obviamente no tienen la capacidad de reaccionar bien contra situaciones siniestras. El tipo que la pelea de abajo y la peleó de abajo es más adaptable a estas cosas. Anduve por la ciudad una semana dando vueltas, quedándome en hoteles de tercera, porque la novia le cerró, le cambió la cerradura y le puso los bolsitos y una hoja 4 impresa en la impresora, se le quedó con todo aparte. Y comiendo en pequeñas roticerías hasta que al regresar a la universidad para seguir con mi licenciatura en historia me encontré con la carta y el pequeño paquete. Era un estudio de abogados de Francia. Me informaban que en un mes se leería el testamento de mi abuelo. Según decían las escuetas palabras escritas en francés, al enterarse de la muerte de su hijo, sufrió un infarto y lo encontraron caído en su sala de lectura. Por ese hecho luctuoso, el segundo, en menos de 3 meses, recibió una propiedad en las afueras de un pueblo del sur de Francia llamado Forêt-Noire. No tenía nada que perder y estaba prácticamente en la ruina. Junto con mi novia teníamos una cuenta mancomunada donde ahorrábamos para comprar una casa y ella consideró que era su deber cerrar la cuenta y quedarse con todo el dinero. Tampoco era una fortuna, pero al menos mi parte me habría servido para adquirir un monoambiente en uno de los suburbios de la capital. En el paquete había un pasaje de ida, documentos actualizados, cuando salimos con mi padre de Francia, yo tenía 5 años, y un anticipo de dinero para pequeños gastos. Y el concepto de pequeños gastos de esta gente era unas 50 veces superior al mío. Compré ropa nueva y una mochila más amplia. Después de cambiarme en el hotel, recorrí el centro y me senté a comer en uno de los restaurantes que frecuentaba mi padre. Le pedí al mozo una botella de Cremant, champán que bebíamos cada vez que él aparecía de la nada. Mi padre no fumaba ni consumía drogas, pero era adicto al Cremant, preferentemente al de Borgoña, y para eso tenía un restaurante preferido donde le servían un chateau Jasela casi helado. Esa era mi forma de despedirme de un lugar que jamás me dio nada, ni siquiera una carrera que me sirviera en el exterior. Nos vemos en Francia, viejo, dije con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que el ataúd de mi padre me esperaría en París cuando llegara e imaginé que él estaría sonriendo dentro del cajón, vestido con su chamarra de cuero y sus vaqueros negros gastados. 2 días después pagué mis deudas y las de mi padre, subí al avión de Air France y me juré no pisar nunca más un país que solamente me había traído pesares. Y ahí después arranca la historia.
Él llega a Francia, se encuentra con el abogado que era el amigo del abuelo, que le aconseja que venda la mansión que heredó. Aparte tiene un montón de dinero que le quedó en las cuentas del banco, se lo transfieren a él. Y él llega a esa mansión en la que viviera los 5 primeros años de su vida. Y su madre lo había abandonado, su padre lo crió con su abuelo, después su padre se lo llevó a Uruguay, se lo trajo a Montevideo. Y ahí empiezan a suceder cosas oscuras y singulares y sobrenaturales. Entonces, vieron más o menos cómo uno empieza una historia, la deja atrás, madura, la vuelve a retomar y ahí la historia encara. O sea, capaz que esta es peor que la primera. Capaz que es peor, pero a mí me gusta, a mí me encanta esta y la otra no. La otra me encantaba la idea. Y la idea yo dije que estaba desperdiciada siempre, pero de esta manera no está desperdiciada. Entonces este es un consejo que les estoy dando a los escritores y a los aspirantes a escritores de cómo encarar una obra y cómo de construirla una y otra vez hasta que encaja en el riel que uno tiene en la cabeza, donde uno considera que es, como decía, ¿se acuerdan Ed Wood? Cuando Johnny Depp decía perfect y era una mierda lo que hacía. Bueno, esto puede ser una mierda, pero es mi perfect. Así que espero que les haya servido de algo. Les fui narrando partes para que vieran el proceso y les fui describiendo por qué iba para atrás y para adelante, y que no sigamos el consejo de Stephen King, porque él, me imagino que la primera versión él la hubiera terminado, después la habría corregido, no sé las veces que corrige, y la habría publicado. Porque él tiene esa concepción errada completamente de escribir, 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 y nada más que eso, y nada más que eso. No es escribir, 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 es escribir lo que uno quiere y lo que a uno lo satisfaga. Es poder releer, o sea, cuando uno puede corregir una obra releyéndola 10 veces y no lo hastía las ganas de romper todo, es porque la historia va de acuerdo a lo que uno quiere y lo que uno quiere aportarle al mundo. Eso es lo importante. Después, si les gusta o no les gusta lo demás, les tiene que chupar un reverendo huevo. Espero que les haya gustado este video. Den me gusta, compartan, comenten. Nos vemos en el próximo video y mañana miércoles en el vivo. Primer vivo de los miércoles. Vamos a ver qué tema tocamos ahí. O conversamos solamente. Dan Ciudadanía.